El principio de la interpretación con los ojos de Dios. Generalmente el ser humano somos muy influenciables. Uno tiene el espíritu de a quien obedece. Por ejemplo, es fácil de distinguir el tipo de gobierno que tienen los padres sobre sus niños por el comportamiento de los hijos y las respuestas que dan a determinados estímulos fuera de su núcleo familiar. En la vida cristiana sucede de forma similar. Llego a la conclusión: si obedecemos a Dios, tenemos su Espíritu Santo. Nuestro nivel de unción depende de nuestro nivel de comunión con Él. Muchas veces tenemos el toque de Dios, pero, como en el caso de un ciego, tenemos una incompleta visión de la realidad. Un ejemplo que me llama mucho la atención es Marcos 9:14, cuando un padre lleva ante Jesús a su hijo, a quien describe como lunático y muy enfermo. Primero, noto en Marcos 9:17 y 18, el padre explica los síntomas y las manifestaciones. Segundo, en Marcos 9:19, Jesús declara el verdadero problema del hombre. Es la incredulidad. Tercero, en Marcos 9:20 al 22, la confirmación de la propia boca del padre del muchacho es: pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Yo noto esto en el pedido del Padre, es en la primera persona del plural, nosotros. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El problema de el Padre y del Hijo era incredulidad. El manto de incredulidad del Padre enfermaba al Hijo. El Padre había puesto a su Hijo bajo cobertura de incredulidad. Cuando Jesús lo confronta con esta verdad, él se da cuenta y cambia su manera de ver y hablar, y le dice a Jesús, como está en Marcos 9:24, creo, ayúdame en mi incredulidad. Cambiar nuestra cobertura de incredulidad por la cobertura de fe en Jesús, allí es donde opera el milagro. La palabra de Dios cambia la manera de ver. Dios está más interesado en tu fe que en tu problema. La visión de Dios siempre es clara. Él nunca habla misteriosamente. La comunión con Él trae paz, nunca trae dolor. Siempre guía, nunca empuja. El objetivo de Dios es cambiar nuestra mentalidad para que veamos los desafíos como oportunidades y maneras de crecer. Hemos visto que los cristianos en general tienen mentalidad antibíblica. El gran problema es que esta mentalidad antibíblica produce miseria, culpa, dolor, temor y sigamos pensando. Todo lo que nos sucede debe ser usado como escalones para madurar. No sufrimos
lo que vivimos en el presente. O sea, estamos muchas veces atados al pasado. Entonces, podemos retomar. No solo sufrimos lo que vivimos en el presente, sino que sufrimos lo que vivimos en el pasado. Y mi pregunta es, ¿cómo mantenernos firmes y sanos si aún estamos atados al ayer? En los anteriores principios fuimos guiados a sanidad interior. En este principio que estamos viendo, somos guiados a permanecer en la sanidad interior y crecer. La disciplina de vivir en el Espíritu Santo de Dios por guía nos da victoria. Veamos. En Juan 15 descubro que la inmadurez enferma, te hace estéril. En Juan 15:2, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Este término se refiere al carácter y al servicio cristiano. Las buenas obras del creyente son fruto, en el sentido de buenas obras. Es el resultado normal de la fe y de la entrega a Cristo. El fruto no es un requisito para salvación, sino un resultado que se es salvo, solo se es salvo por la fe. En Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice, lo poda, el versículo de Juan 15:2, la segunda parte dice, lo poda para que dé más fruto. La poda es un proceso de cortar ramas que no tienen fruto porque quitan la nutrición a las ramas que producen el fruto. Esto se puede comparar con las prácticas de creyentes que no tienen valor espiritual o que tienden a impedir el crecimiento espiritual. El progreso del crecimiento espiritual es algo que se espera de cada seguidor de Cristo. En Juan 15:3 nos dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Veamos, limpios por la palabra. La pureza espiritual no es asunto de mejoramiento o esfuerzo propio, sino el resultado de la obra de Jesús por medio de su palabra. En Juan 15:4 dice, permanecer en mí. La clave es permanecer, que significa quedarse. El que permanece en Cristo es el que cree en Cristo y permanece en Él. El requisito esencial para una vida fructífera es una comunión constante y vital con Cristo, quien es la única fuente de fuerza espiritual que nos ayuda a cumplir con las demandas de nuestro discipulado con Él. Cuando seguimos leyendo en Juan 15:5, descubrimos, porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, nada. Nada de valor espiritual permanente. Dar fruto es el resultado directo de poder y de la presencia de Cristo en la vida del creyente. En Juan 15:6 habla de que lo que fue cortado son echados al fuego.
Las ramas sin fruto se refiere a los que no creen ni permanecen en Cristo. Es bien claro, Juan. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, son palabras de Jesús. Y si los comparamos con aquellos que se fueron porque no se adaptaron a lo que Jesús estaba enseñando, no hay mucha diferencia con los que no tienen fe. O sea, el resultado es que muchos de sus discípulos, de los discípulos, se apartan y ya no andan con él. Y se los echa al fuego. Las ramas sin fruto se refiere a los que no creen ni permanecen en Cristo. Pero los creyentes verdaderamente darán fruto. Así que si guardáis mi mandamiento, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El mejor ejemplo que tenemos es la vida que Jesús nos enseñó, la vida que Jesús vivió, el testimonio que está escrito en las Escrituras de cómo Jesús anduvo. Dice, permanecer en Él es honrar a Dios por medio de una vida de obediencia. Cristo mismo se pone como ejemplo. Como yo he guardado las enseñanzas de mi Padre. La obediencia es una marca del amor de los discípulos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Deseo fervientemente que el Señor les sobreabunde en toda bendición y que la sanidad de Dios sea derramada sobre tu vida y la vida de aquellos con quien compartas su palabra, y que vivas en la verdad sujeta al Espíritu Santo de Dios.